Mi nombre es Santos Marcelo Mollo Xbert. Soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Aquino, Bolivia. Y en esta oportunidad voy a hacer el desarrollo de mi proyecto de grado que titula La ética profesional en el servicio administrativo de la Iglesia Evangélica. Mi tutora es la licenciada Isabel Ramírez Cupé. Dentro de los antecedentes temáticos de mi investigación, he tocado o he preferido empezar con una de las frases de uno de los pastores, hijo de uno de los hombres que marcó historia en los Estados Unidos, referente a la lucha de la defensa racial, ¿no? O la discriminación racial en los Estados Unidos. Sí, es justamente el hombre, el doctor Martin Luther King. Pero en esta ocasión quiero citar a una frase que su hijo, el pastor Martin Luther King Jr., hace, que dice de esta manera: si un hombre es llamado a ser un barrendero, debería barrer las calles, incluso como Miguel Ángel pintaba los cuadros, o como Beethoven cuando componía música, o como Shakespeare cuando escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien que los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. La importancia de poder hacer muy bien las cosas, con ética, con profesionalismo, es algo que a la iglesia, y en especial a los hijos de Dios, nos debería de destacar en este tiempo. Una de las empresas que también he podido estudiarlo en poca manera, que sea, es justamente la empresa Inclus, ya que en los resultados de productividad empresarial a la institución se observa la práctica de la ética profesional en sus empleados. Un buen ejemplo a nivel Bolivia, justamente en la calidad de personal que trabaja en esta empresa. El talento humano, la calidad de atención al cliente. Son 960 personas, 960 trabajadores, empleados, que están comprometidos con esta empresa, Inclus, el cual en el año 2020 fue galardonada con el Premio Nacional Maya a la mejor empresa, a una de las mejores empresas que se destaca por los valores. Esta empresa empezó en Santa Cruz de la Sierra el año 1984. Hasta la fecha, ellos se expandieron en algunos departamentos de nuestro país. El lema que ellos utilizan es justamente: te invitamos a vivir nuestros valores en cada acción y decisión que tomes. Dentro de los antecedentes de la organización, mi organización, la Iglesia Unión Evangélica Belén, a la cual tengo el placer y la bendición de pertenecer mientras le sirvo al Señor en esta tierra, empezó justamente el 22 de noviembre del año 1957, bajo la primera asamblea o la primera reunión, donde estuvieron unos cuantos hermanos, unas cuantas familias, a las 8 de la noche en el local de la zona Cuarto Centenario. En la actualidad, la Iglesia Unión Evangélica Belén cuenta con 22 iglesias bien establecidas en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. La iglesia obviamente está representada u organizada por un organigrama de funciones. Dentro de los antecedentes de investigación, me tomé la bendición de poder buscar dentro del repositorio de la UNSA y encontré algo que me llama la atención bastante, algo que tal vez hoy en día no podemos ver, pero es la intención de uno de los investigadores de ese entonces. El año 2017, en agosto, el estudiante Hurtado René Pablo realiza un estudio acerca de las 24 fortalezas
de carácter en los funcionarios policiales del Batallón de Tránsito de La Paz. Él busca fortalecer estas 24 fortalezas, y perdón por la redundancia, busca fortalecer a los funcionarios policiales de tránsito. El diseño que Hurtado hace es justamente el diseño de investigación descriptiva, transversal. Con esta estrategia metodológica, él pretende conocer la presencia de características de poder fortalecer el mismo carácter del funcionario policial. Él realiza encuestas, realiza entrevistas. Al final, Hurtado llega a la conclusión de que las 24 fortalezas que se tienen en el Batallón de Tránsito de La Paz son educables. Eso quiere decir que se tienen que seguir trabajando, se tienen que seguir moldeando en todos los funcionarios, constantemente. Dentro del planteamiento del problema, existe bastante material sobre ética profesional. ¿Pero sabe dónde? En las iglesias católicas, apostólicas, romanas. Bastante material. Tanto los jesuitas, franciscanos, sus universidades, sus instituciones, han trabajado bastante en cuanto al material de ética profesional. Sin embargo, o paralelamente a la iglesia evangélica, se ha hecho muy poco referente a la ética profesional en la administración de la iglesia. Y en especial en nuestro país, casi no se tiene material acerca de la ética profesional dentro de las congregaciones o la ética profesional para el liderazgo de nuestras congregaciones. Para el filósofo Sabater, quien escribe justamente el libro La ética para Salvador, es algo que no se puede aprender en su totalidad. La ética nunca se va a aprender en su totalidad, según Sabater, sino que tenemos que aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. La ética es algo que uno aprenderá mientras tenga vivencias personales, donde uno mismo tendrá que elegir entre hacer lo bueno o no hacer. Y es una realidad que constantemente nosotros vamos a vivir. Dentro del árbol de problemas que he desarrollado en mi proyecto de grado, están las causas y las consecuencias o los efectos. ¿Por qué es la falta o cuál es el motivo por la falta de ética en el servicio administrativo de la iglesia? ¿Cuáles son las causas por las cuales existe la falta de ética en las congregaciones? Líderes sin temor de Dios, un liderazgo que no teme a Dios. Falta de respeto a las escrituras. No se tiene respeto a la palabra de Dios. Se maneja a diestra y a siniestra, como alguien dijo, a gusto personal. Otras causas para que exista la falta de ética dentro de las iglesias, en el ámbito administrativo, es justamente que los líderes no tienen un nivel de formación, porque se piensa que el estudio es malo o es pecado. La falta de tiempo para el estudio. Muchos alegan que no tienen tiempo para poder estudiar y están predicando o pastoreando, pero no tienen tiempo para poder estudiar la palabra de Dios o para poder estudiar a nivel licenciatura o técnico medio, bachiller en teología, las escrituras. No se permite. Otra de las causas por las cuales existe una falta de ética en las congregaciones, en la iglesia, en el ámbito administrativo, es que no se permite que profesionales jóvenes se involucren en la obra de Dios. No se permite. No existe hábito de estudio en la feligresía o en los líderes. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Es la multiplicación de denominaciones para no ser controladas. División en muchas congregaciones.
confusión en los creyentes, el decaimiento de la iglesia, resentimiento en las personas que desean servir a Dios, el manejo deficiente de la administración de la iglesia. Las personas se alejan de la iglesia cada vez más y más. Dentro de la identificación y formulación del problema, primero cabe recalcar que la identificación del problema pone énfasis en la identificación del concepto de la ética en la iglesia. Por lo tanto, en la congregación Monte de los Olivos se aplicó un diagnóstico, una entrevista a 21 mujeres hermanas, a 21 varones hermanos, todos creyentes, los cuales forman parte de diferentes grupos. Son líderes de la iglesia que ocupan diferentes funciones. Decimos que cada vez somos un número más grande. Decimos que cada vez Bolivia para Cristo. Decimos cada vez que el evangelio va creciendo y somos un número mayoritario ya de evangélicos en Bolivia. Escuchamos radios que funcionan por aquí, por allá, ayunos en muchos lugares, vigilias, medios de comunicación que van apareciendo. Pero no se ve el cambio en la sociedad, no se ve un cambio verdadero en la sociedad. Si hay cristianos que muchas veces están trabajando en entidades públicas, entidades estatales, privadas, no se ve el cambio. ¿Por qué? Porque por la falta de ética profesional, la falta de temor a Dios. La pregunta de investigación es entonces, ¿por qué los servidores administrativos de la iglesia carecen de ética? ¿Cuál será el motivo por el cual no tienen ética? ¿O será que tienen y no lo practican? ¿Qué está pasando? Los objetivos, el objetivo general es justamente poder ahora aplicar un programa para poder fortalecer la ética profesional en el servicio administrativo de la Iglesia Evangélica, por medio de un ciclo de talleres, actividades evaluativas para fortalecer los valores de los líderes cristianos. Dentro de los objetivos específicos está conocer la temática de la ética profesional y el servidor administrativo de la Iglesia IBB Monte de los Olivos. Recolectar datos a través de técnicas de recolección para conocer más sobre la falta de ética profesional. Elaborar una secuencia de talleres para desarrollar el programa de ética profesional. Dentro de la justificación también he podido recolectar o he podido plantear es justamente que por medio de este proyecto que se va a estudiar referente a la ética profesional acerca de los servidores administrativos de la Iglesia Evangélica, es para poder fortalecer, es para poder motivar, es para poder avanzar, para poder desarrollar en los tiempos establecidos. Quiero recalcar también la justificación metodológica. La justificación metodológica está sustentada bajo un enfoque cuantitativo, un diseño preexperimental, o sea, es un diseño preexperimental, el cual aporta el fortalecimiento de personas o el personal jerárquico que ocupa dentro de la iglesia. Y obviamente que la ética profesional no solamente debería de ejercerse dentro de la iglesia o cuatro paredes, sino fuera de la iglesia. Dentro de la justificación bíblica encontramos un sinfín de citas bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, historias, pasajes, así como la vida de José, cuando él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. José, sin duda, fue un hombre en la antigüedad que se destacó por su honradez, por su transparencia, porque siempre decía la verdad, y esa verdad le llevó a ser vendido como esclavo. Ese carácter ético causó que vaya a ser esclavo en Egipto. Decir la verdad hizo que la esposa de Potifar lo difamara y fue llevado como un reo a la prisión. Decir la verdad fue que José quedó en la prisión.
Y esa verdad que le caracterizó, esa sinceridad, esa ética, fue que le permitió llegar enfrente del faraón de ese entonces. Y esa verdad fue recompensada en su momento.